la primera promesa del escapulario y el privilegio de preservación del infierno. Continuemos con esta historia de la orden y en esta ocasión aparece aquí un signo poderoso y esencial dentro de la familia carmelitana, el origen de la devoción del escapulario marrón. Aproximadamente en 1238, los carmelitas se vieron obligados a abandonar su hogar en el Monte Carmelo debido a las persecuciones de los sarracenos. Así llamaban los cristianos a un grupo de musulmanes que eran ejércitos islámicos que luchaban contra los cruzados en las cruzadas de la Edad Media. La mayoría de los carmelitas regresaron a su país de origen, en Europa, para establecer ahí la orden. La pérdida del Carmelo supuso para la orden el desafío de adaptarse a la vida europea, especialmente con el de emergente movimiento mendicante de las órdenes religiosas, sobre todo dominicas, franciscanas y agustinas. Cabe recordar que en sus inicios esta orden fue eremítica y contemplativa, y estos al abandonar su vida en comunidad creían que la orden desaparecería por falta de identidad. San Antonio Abad y San Jerónimo, que fueron pioneros en el eremitismo, consideraban a San Elías como modelo perfecto de la vida contemplativa y los hijos espirituales de Elías y hermanos de la bienaventurada siempre Virgen María del Monte Carmelo, señora del lugar o estrella del mar. Debía mantenerse a toda costa el carisma que los identificaba. Simón Stock fue uno de los primeros priores generales de la Orden del Carmen y posiblemente fue elegido en el capítulo general que se celebró en Londres en 1254. Por tanto, fue prior general justo durante el periodo en que los carmelitas estaban pasando por una condición religiosa de ermitaños a medicantes. En el capítulo general de 1297 se elige al primer doctor carmelita de la Universidad de París como prior general. Todos los anteriores generales habían sido ermitaños y en el Carmelo había una existencia predominante eremética. Poco se sabe con certeza de la vida de San Simón Stock, más allá del principal acontecimiento de su vida. Sucedió el 16 de julio de 1251, cuando se le apareció la Virgen María y le entregó el escapulario del Carmen. Según la tradición, la Virgen María se le apareció en la noche del 15 al 16 de julio en el convento carmelita en Inglaterra, donde actualmente se conserva su cráneo. La tradición lo narra de esta manera. Por aquel entonces, Simón era general de los carmelitas y se encontraba rezando en un momento de dificultad para la orden. El santo estaba recitando el Flos Carmeli, o Flor del Carmelo: viña florida, madre tierna, intacta de hombre, muéstrate propicia con los carmelitas, estrella del mar. Cuando María apareció rodeada de ángeles con el escapulario de la orden en la mano. Recibe, amado hijo, esta insignia de tu orden y la mía, privilegio singular para ti y para todos los carmelitas, y el que muriese con él no padecerá del fuego del infierno. Este episodio fue un gran provecho espiritual para el santo, que vio en él una respuesta de la Virgen a sus oraciones ante el futuro incierto que vivía la congregación, que nació en el Oriente, concretamente en el Monte Carmelo, como una orden eremética. Lo que ocurre que prefiere que el padre Granados, cuando fueron expulsados de ahí durante la persecución de los sarracenos, llegaron a Europa y que en ese momento estaban atestando de ermitas y pues no fueron bien acogidos ellos. Por otro lado, estaban cobrando importancia las herejías valdenenses y avigenses, y el Papa solicitó a los carmelitas reconvertirse en una orden apostólica para contrarrestar estas desviaciones de la fe.
Este cambio también le tocó a él, por supuesto, pero los frailes estaban acostumbrados a una vida de soledad y de oración, y el primer apostolado fue un tanto caótico, hasta el punto en que la orden estuvo a punto de desaparecer y solo después de la entrada de la escena del escapulario, los carmelitas recordaron y recobraron ese vigor, y se podría entender aquí que esa comunidad religiosa o religiosos, ermitaños o frailes abandonaban su voto o su carisma. Era pecado mortal. El Papa Honorio XIII había apoyado esa regla de San Alberto, pero al llegar los carmelitas a Europa tuvieron que pasar de ser ermitaños a frailes. Esta era la condición que les habían impuesto el ahora Papa Inocencio IV. En cambio, si desobedecían al Papa en seguir la vida eremítica fuera del Monte Carmelo, era también pecado mortal, y por ende las consecuencias era la condena del fuego del infierno. El escapulario era parte del vestido de los monjes, presenta una abertura por la cual el religioso introduce su cabeza, la tela, cae de este modo, cuelga sobre su espalda y su pecho del individuo. Era usado por los trabajos domésticos, en el campo, donde los religiosos lo usaban como un tipo mandil. Puede decirse que el escapulario forma parte del hábito y según el color era el tipo de orden que pertenecían y por ende su carisma y los deberes que deberían de ser en ella. El escapulario de la Virgen del Carmen fue una solución eficaz ante los problemas teológicos y eclesiales que enfrentaban aquellos carmelitas que siempre habían confiado en la protección de su hermana primera, la Virgen. Portaban el hábito de la orden, significando que ante todo siempre deberían permanecer en la oración y en la contemplación, como lo estuvo Elías, para dejarse cautivar por la gracia de Dios. Y aunque estuvieran lejos del Monte Carmelo, en Palestina, siguieron su ideal ahora en esta vida nueva, como religiosos medicantes. Desde entonces, los religiosos carmelitas se alcanzaron paulatinamente prestigio en Europa gracias al escapulario que difundieron fuera de sus conventos y emplearon cofradías del escapulario de la aventurada Virgen María. Alabado sea Jesucristo.